Capítulo 125. María continuó de nuevo y le dijo al Salvador: Mi Señor, aun cuando la fe y los misterios se hayan revelado a sí mismos, suponiendo que las almas vienen al mundo en muchas vueltas y son negligentes en recibir los misterios, esperando que al venir al mundo en otra vuelta los recibirán, ¿se expondrán así al peligro de no recibir los misterios? De aquellos que blasfeman diciendo que tienen muchas vidas atrás. El Salvador contestó diciendo a sus discípulos: Proclamad por todo el mundo diciendo a los hombres: Esforzaos por recibir los misterios de la luz en este tiempo de aflicción para entrar al reino de la luz. No juntéis un día con otro a una vuelta con otra esperando en recibir los misterios si venís al mundo en otra vuelta. ¿Y no sabrán cuándo el número de almas perfectas está cerca? Porque si el número de almas perfectas está cerca, cerraré las puertas de la luz y nadie podrá entrar ni salir de ese momento en adelante porque el número de almas perfectas estará completo y el misterio del primer misterio estará consumado, por gracia del cual el universo ha surgido, es decir, yo soy ese misterio. De la hora de la consumación. Y de ese momento en adelante nadie podrá entrar ni salir a la luz. Porque en la consumación del tiempo del número de las almas perfectas, antes que incendie el mundo para purificar los aeones y los velos y los firmamentos y toda la tierra y todas las cosas que hay en ella, la humanidad aún existirá. Los blasfemos serán excluidos de la luz. En esa hora la fe y los misterios se manifestarán a sí mismos aún más. Y muchas almas vendrán por medio de las vueltas de los cambios de cuerpo y regresando al mundo estarán algunos de aquellos en este tiempo presente que me han escuchado, como enseñé, que a la consumación del número de las almas perfectas se encontrarán los misterios de la luz y los recibirán y vendrán a las puertas de la luz y verán que el número de almas perfectas se ha completado, lo cual es la consumación del primer misterio y la gnosis del universo. Y encontrarán que he cerrado las puertas de la luz y que es imposible que nadie pueda entrar o salir desde esa hora. Sus conjuros a las puertas de la luz. Esas almas entonces tocarán a las puertas de la luz diciendo: Señor, abridnos. Y yo les contestaré: No os conozco, ¿quiénes sois? Y ellos me dirán: Hemos recibido tus misterios y cumplido con toda tu enseñanza que has entregado en los altos caminos. Y yo les contestaré diciendo: No os conozco, ¿quiénes sois? Hacedores de iniquidades y maldad aún hasta ahora. Por lo cual iréis a las tinieblas exteriores. Y desde ese momento irán a las tinieblas exteriores donde está el llanto y crujir de dientes. Por este motivo pues, proclamad por todo el mundo diciendo: Esforzaos a renunciar al mundo y a las cosas que hay en él para que recibáis los misterios de la luz antes que el 411, número de las almas perfectas sea consumado, a fin de que no os puedan detener ante las puertas de la luz y os envíen a las tinieblas exteriores. Así pues, el que tenga oídos para oír que oiga. María interpreta lo mismo. Cuando el Salvador hubo dicho esto, María se adelantó entonces y dijo: Mi Señor, no solo mi ser tiene las palabras que has dicho. Por lo tanto, mi Señor, con respecto a lo que has dicho, proclamad a todos los hombres del mundo diciéndoles: Esforzaos por recibir los misterios de la luz en este tiempo de aflicción para que heredéis el reino de la luz. 412, capítulo 126. Y María continuó diciéndole a Jesús: ¿Cómo son las tinieblas exteriores, o mejor dicho, en cuántas regiones de castigos están divididas? Del dragón de las tinieblas exteriores. Y Jesús respondió diciendo a María: Las tinieblas exteriores están constituidas por un gran dragón que tiene alcohola en su boca, está situado fuera del mundo y alrededor del mundo, y en ellas existen muchas regiones de castigos. Posee 12 enormes mazmorras de castigos y hay un arconte en cada mazmorra de los cuales sus caras son diferentes una de la otra. De los arcontes de las 12 mazmorras con sus nombres. Y el primer arconte que está en la primera mazmorra, tiene cara de cocodrilo con la cola en la boca. De sus fauces sale todo el hielo, toda la podredumbre y todo el frío y diferentes enfermedades. Este arconte es llamado con su nombre auténtico como Enctonin. Y el arconte que se encuentra en la segunda mazmorra, tiene una auténtica cara de bato. Este es llamado en su región como Charachar. Y el arconte que se encuentra en la tercera mazmorra, tiene una auténtica cara de perro.
Este es llamado en su región como Archaroch. Y el arconte que se encuentra en la cuarta mazmorra, tiene una auténtica cara de serpiente. Este es llamado en su región como Aprochar. Y el arconte que está en la quinta mazmorra, tiene una auténtica cara de toro negro. Este es llamado en su región como Marchur. Y el arconte que está en la sexta mazmorra, tiene una auténtica cara de jabalí salvaje. Este es llamado en su región como Lachamor. Y el arconte que está en la séptima mazmorra, tiene una auténtica cara de oso. Este es llamado en su región Luchar. Y el arconte que se encuentra en la octava mazmorra, tiene una auténtica cara de buitre. Este es llamado en su región como Laraoch. Y el arconte que se encuentra en la novena mazmorra, su auténtica cara es la de un basilisco. Este es llamado en su región como Archoch. Y en la décima mazmorra se encuentran una multitud de arcontes. Cada uno de ellos tiene 7 cabezas de dragón como su auténtica cara. Y el que está por encima de todos es conocido en su región como Sarmaroch. 413, y en la 11ª mazmorra se encuentran una enorme multitud de arcontes. Cada uno de ellos tiene 7 cabezas de gato en su auténtica cara. Y el mayor de todos es llamado en su región como Temaor. De las puertas de las mazmorras, estos arcontes de las 12 mazmorras se encuentran dentro del dragón de las tinieblas exteriores. Todos y cada uno de ellos cambia de nombre cada hora así como también de cara. Cada una de estas mazmorras, además, tiene una puerta que se abre hacia arriba. Así el dragón de las tinieblas exteriores tiene 12 oscuras mazmorras y cada mazmorra tiene una puerta que se abre hacia arriba. Los ángeles que vigilan las puertas. Y un ángel de las alturas vigila cada una de las puertas de las mazmorras, a quien es Jehú, el primer hombre, el vigilante de la luz, el enviado del primer mandamiento, ha establecido como vigilantes del dragón, para que éste y los arcontes de las mazmorras que están con él, no puedan amotinarse. 414, capítulo 127. Después que el Salvador dijo esto, María Magdalena contestó diciéndole, mi Señor, serán pasadas por las 12 puertas de las mazmorras las almas introducidas en esa región de acuerdo al juicio que cada una merece. ¿Cuáles almas entran en el dragón y cómo? El Salvador contestó diciéndole a María, ninguna alma será introducida en el dragón por esas puertas, exceptuando las de los blasfemos y de aquellos que están en las doctrinas del error así como aquellos que enseñan las doctrinas de error, los que tienen trato sexual con hombres, aquellos manchados e impíos, los ateos y asesinos, los adúlteros y los hechiceros y todas aquellas almas que no se arrepientan mientras están en vida y permanezcan persistentemente en sus pecados y todas las almas que se han quedado retrasadas afuera, es decir aquellas que han completado el número de retornos que se les asignó en la esfera sin haberse arrepentido, en su última vuelta estas almas y todas las almas de los que os he hablado, serán sacadas de las fauces de la cola del dragón e introducidas en las mazmorras de las tinieblas exteriores. Y cuando esas almas hayan sido conducidas de las tinieblas exteriores a las fauces de su cola, el dragón volteará esa hacia su boca y las devorará. Así serán conducidas las almas a las tinieblas exteriores. La naturaleza de los nombres del dragón y el dragón de las tinieblas exteriores tiene 12 nombres auténticos en sus puertas, un nombre en cada una de las puertas de las mazmorras. Y los 12 nombres son diferentes uno del otro, pero los 12 están contenidos uno en el otro, de modo que si se pronuncia un nombre se pronuncian todos. Esto os lo diré en la expansión del universo. Así están conformadas las tinieblas exteriores, es decir el dragón. Cuando el Salvador dijo esto, María respondió diciéndole, mi Señor, los castigos del dragón entonces, ¿son mucho más terribles que los castigos de los juicios? De la severidad de los castigos del dragón. El Salvador respondió diciéndole a María, no solo son más dolorosos en comparación con todos los castigos de los juicios sino que las almas que sean conducidas a esa región serán congeladas en el frío violento, en el granizo y en el terrible fuego que tiene esa región, pero también en la disolución del universo, es decir, en la ascensión del universo, esas almas perecerán a causa del violento frío y del terrible fuego dejando de existir para siempre. María respondió diciendo, ay de las almas de los pecadores.
Dinos, mi señor, ¿el fuego del mundo de la humanidad es más ardiente que el fuego de la mente? De los grados del fuego de los castigos. El Salvador respondió diciéndole a María, en verdad os digo, el fuego en la mente es 9 veces más ardiente que el fuego en el mundo de la humanidad. 415. Y el fuego de los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el fuego en la mente. Y el fuego en los castigos de los arcontes que están en el sendero de en medio, es 9 veces más violento que el fuego de los castigos en el gran caos. Y el fuego en el dragón de las tinieblas exteriores y en todos los castigos que hay en él, es 70 veces más violento que el fuego de todos los castigos y de todos los juicios de los arcontes que hay en el sendero de en medio. 416. Capítulo 128. Los discípulos lamentan el destino de los pecadores. Y cuando el Salvador dijo esto a María, ella se golpeó el pecho y junto con todos los discípulos lloraba y sollozaba exclamando, ¡ay de los pecadores, porque sus castigos son excesivamente numerosos! María se adelantó, se prosternó sobre los pies de Jesús y besándolos le dijo, mi Señor, ten paciencia conmigo y no te enfades porque te cause molestia tan a menudo, pues de ahora en adelante mis preguntas sobre todas las cosas serán con determinación. El Salvador respondió a María diciéndole, preguntad todas las cosas que deseéis preguntar que yo os las revelaré abiertamente y sin similitudes. María pregunta nuevamente a Jesús. María respondió diciendo, mi Señor, si un hombre justo ha realizado todos los misterios y tiene un amigo impío que ha cometido toda clase de pecados y merece ser arrojado a las tinieblas exteriores, y éste no se ha arrepentido habiendo completado el número de retornos en los cambios de cuerpo y además no ha hecho nada útil y sale de su cuerpo. Si sabemos con certeza que ha pecado y que merece ser arrojado a las tinieblas exteriores, ¿qué podemos hacer por él para salvarlo de los castigos del dragón de las tinieblas exteriores y merecer un cuerpo idóneo que le permita encontrar los misterios del reino de la luz, ser digno, ascender y heredar el reino de la luz? ¿Cómo salvar las almas de los pecadores? El Salvador respondió a María diciéndole, si un pecador merece ser arrojado a las tinieblas exteriores y ha pecado de acuerdo con los castigos del resto de los castigos y no se ha arrepentido, o un pecador que ha completado su número de retornos en los cambios de cuerpos y no se ha arrepentido, dichos hombres, si salen de sus cuerpos y son conducidos a las tinieblas exteriores y vosotros deseáis salvarlos de los castigos de las tinieblas exteriores y de todos los juicios y que sean depositados en cuerpos idóneos para que puedan encontrar los misterios de la luz y logren ascender y heredar el reino de la luz, ejecutad el mismo misterio del inefable el cual perdona los pecados siempre, y cuando hayáis concluido de realizar ese misterio, decid entonces, un resumen de la fórmula. El alma de este hombre a quien yo estimo, si está en la región de los castigos de las mazmorras de las tinieblas exteriores o si está en cualquiera de los otros castigos de las mazmorras de las tinieblas exteriores o en el resto de los castigos del dragón, que sea sacado de todas ellas. Y si ha completado su número de retornos en los cambios de cuerpos, que sea llevado ante la Virgen de Luz para que lo selle con el sello del inefable y pueda ser depositado en un mes cualquiera, en un cuerpo idóneo que le permita encontrar los misterios de la luz, sea digno, ascienda y herede el reino de la luz. Y si además ha completado el circuito de los cambios de cuerpos, esa alma será llevada ante las 7 vírgenes de la luz que están establecidas por encima de los bautismos, y ellas se los aplicarán al alma y la sellarán con la señal del reino del inefable y la conducirán dentro de las órdenes de la luz. 417. Esto diréis cuando ejecutéis el misterio. Amén os digo, el alma por la cual oráis, si en verdad está en el dragón de las tinieblas exteriores, éste retirará la cola de su boca y la dejará salir. Y si está en las regiones de los juicios de los arcontes, amén os digo, los receptores de Melchizedec la arrebatarán, ya sea porque el dragón la suelte o porque se encuentre en los juicios de los arcontes, en una palabra. Los receptores de Melchizedec la arrebatarán fuera de todas las regiones en que se encuentre y la conducirán a la región de en medio ante la Virgen de Luz que la examinará y observará el signo del reino del inefable que lleva con ella. Y si aún no ha completado su número de retornos en los cambios del
alma, o en los cambios de cuerpo, la Virgen de Luz la sellará con sello especial y en cualquier mes la tendrá vertida en un cuerpo idóneo que encuentre los misterios de la luz, a fin de que sea digna y prosiga hacia las alturas del reino de la luz. Y si esa alma ha completado su número de retornos, la Virgen de Luz la examinará entonces y no la castigará porque ha completado su número de vueltas, sino que la entregará a las 7 vírgenes de la luz. Y las 7 vírgenes de la luz la examinarán, la bautizarán con sus bautismos y le darán la unción espiritual y la conducirán al tesoro de la luz colocándola en la última orden de la luz hasta la ascensión de todas las almas perfectas. Y cuando se preparen para separar los velos de la región de aquellos de la derecha, limpiarán esa alma nuevamente y la purificarán colocándola en las órdenes del primer Salvador que está en el tesoro de la luz. 418, capítulo 129. Y aconteció entonces, cuando el Salvador concluyó de decir estas palabras a sus discípulos, que María respondió diciéndole, Mi Señor, os he oído decir, el que reciba los misterios del inefable o el que reciba los misterios del primer misterio, se convertirá en rayos de luz y corrientes de luz y atravesará todas las regiones hasta alcanzar la región de su herencia. De los rayos de luz y de los torrentes de luz. El Salvador respondió diciéndole a María, si reciben el misterio cuando aún están con vida y después salen de su cuerpo, se convertirán en torrentes de luz y en rayos de luz y atravesarán todas las regiones hasta alcanzar la región de su herencia. Pero si son pecadores y salen de su cuerpo y no se han arrepentido y si vosotros practicáis el misterio del inefable para que puedan ser retirados de todos los castigos y sean vertidos en un cuerpo idóneo para que se hagan dignos y hereden el reino de la luz y sean llevados a la última orden de la luz, no podrán entonces penetrar las regiones, porque ellos no saben practicar el misterio por sí mismos. Sin embargo los receptores de Melchizedec los seguirán y los conducirán ante la Virgen de Luz. Y los servidores de los jueces de los arcontes se dan prisa a tomar esas almas y llevarlas de uno a otro hasta que sean conducidas ante la Virgen de Luz. 419, capítulo 130. María aboga por aquellos que ha descuidado los misterios. Y María prosiguió diciendo al Salvador, Mi Señor, si un hombre ha recibido los misterios de la luz que están en el primer espacio de afuera, cuando el tiempo de esos misterios se ha cumplido, y este hombre continúe recibiendo el misterio de todos los misterios que están en el interior de los misterios que él ya ha recibido y que ha descuidado y dejado de pronunciar la plegaria que quita la maldad de los alimentos y que come y bebe y a causa de la maldad de esos alimentos ha sido ligado a la rueda del destino de los arcontes, y por los elementos impuros que lo imponían ha pecado nuevamente, después que el tiempo en que el misterio se ha cumplido, puesto que él se ha descuidado en pronunciar la plegaria que retira la maldad de las almas y que las purifica, y este hombre ha salido del cuerpo sin arrepentirse, sin haber recibido nuevamente los misterios de los misterios que están en el interior de los misterios que él ya ha recibido, aquellos que se reciben una vez más, cuando uno se arrepiente, a fin de que los pecados sean perdonados. Y cuando salió del cuerpo hemos sabido con certeza que se le ha arrojado en medio del dragón de las tinieblas exteriores por los pecados que ha cometido. Y este hombre no tiene ninguna ayuda en el mundo ni a nadie compasivo que pueda ejecutar el misterio del inefable para que sea retirado de en medio del dragón de las tinieblas exteriores y que sea llevado al reino de la luz. Dinos, mi Señor, ¿qué hará él para salvarse de las tinieblas exteriores? Mi Señor, no lo abandones ya que él ha sufrido en las persecuciones y en toda la divinidad en que se encuentra. Oh, Señor, no lo abandones ya que él ha sufrido en las persecuciones y en toda la divinidad en que se encuentra. Oh, Señor, ten piedad de mí, a fin de que ninguno de nuestros seres queridos se encuentre en un caso semejante. Ten piedad de todas las almas que están en esa situación ya que eres tú quien tiene la llave que abre y cierra el universo, y este misterio el que lo contiene todo. Oh, mi Señor, ten piedad con esas almas que han pronunciado tus misterios en un solo día, y en verdad han creído en tus misterios sin hipocresía. Oh, mi Señor, otórgales el don de tu bondad y el reposo de tu misericordia. Cuando María dijo esto, el Salvador la proclamó grandemente bienaventurada por las palabras que había pronunciado y con gran compasión le dijo,
A todos los hombres que estén en la situación que has mencionado, mientras te encuentren con vida, dadles el misterio de uno de los 12 nombres de las mazmorras del dragón de las tinieblas exteriores, aquellos que os daré cuando haya terminado de explicaros la emanación del universo desde el interior hasta el exterior y desde el exterior hasta el interior. De la virtud de los 12 nombres de los 12 ángeles. 420, y todos los que encuentren el misterio de uno de los 12 nombres del dragón de las tinieblas exteriores y que aun siendo grandes pecadores hayan recibido los misterios de la luz y hayan transgredido con el pecado o no hayan realizado ningún misterio, si han completado sus ciclos de cambios y si salen del cuerpo sin haberse arrepentido y sean conducidos a los castigos que están en medio del dragón de las tinieblas y permanecen en los ciclos y en los castigos en medio del dragón, si conocen el misterio de uno de los 12 nombres de los ángeles mientras tengan vida y estén en el mundo y si pronuncian uno de sus nombres mientras se encuentran en medio de los castigos del dragón, en el momento en que lo pronuncien. El dragón será sacudido con las más grandes convulsiones y la puerta de la mazmorra en la cual se encuentran esos hombres se abrirá a sí misma hacia arriba en el arconte de dicha mazmorra y los lanzará de allí porque han encontrado el misterio del nombre del dragón. Las almas que conocen los nombres escapan y son llevadas a Jehú. Y cuando el arconte expulsa a dichas almas, inmediatamente los ángeles de Jehú, el primer hombre, que guarda las mazmorras de esa región, las arrebatan para conducirlas ante Jehú, el primer hombre, que las ve y las examina y encuentra que han completado sus vueltas y no es lícito traerlas de nuevo al mundo porque es contra la ley enviar al mundo almas que ya han sido arrojadas a las tinieblas exteriores. Pero si esas almas no han completado su número de retornos en los cambios de cuerpos, los receptores de Jehú las conservan hasta realizar el misterio del inefable para ellas y las cambian a un cuerpo idóneo que encuentre los misterios de la luz y herede el reino de la luz. De su destino subsecuente. Pero si Jehú las examina y encuentra que no han completado sus vueltas o retornos y, que no está conforme a la ley regresarlas de nuevo al mundo, y que además el signo del inefable no está con ellas, entonces Jehú se apiada de ellas y las conduce ante las 7 vírgenes de la luz. Ellas las bautizan con sus bautismos aunque no les dan la unción espiritual y las conducen al tesoro de la luz, pero no las colocan en las jerarquías de la herencia, porque no tienen el signo ni el sello del inefable, sin embargo las salvan de todos los castigos poniéndolas en la luz del tesoro, separadas y apartadas hasta la ascensión del universo. Y en el momento en que rasguen los velos del tesoro de la luz, ellos depuran a esas almas y las purifican nuevamente, dándoles los misterios otra vez y las colocan en la última jerarquía que está en el tesoro para que así sean salvadas de todos los castigos de los juicios. Y cuando el Salvador dijo esto, agregó, ¿habéis comprendido la forma en que os he hablado? María interpreta lo mismo de un refrán antiguo. Entonces María respondió diciendo, mi Señor, esta es la palabra que nos has dicho antes en forma similar, haceos amigos de Mamón el injusto, a fin de que si os toca permanecer detrás, él pueda recibiros en sus tabernáculos eternos. ¿Y quién es Mamón el injusto sino el dragón de las tinieblas exteriores? Esta es la palabra, aquel que comprenda el misterio de uno de los nombres del dragón de las tinieblas exteriores, si permanece atrás en las tinieblas exteriores o si ha completado los retornos de los 421 cambios de cuerpo y pronuncia el nombre del dragón, será salvado de las tinieblas y será recibido en el tesoro de la luz. Esta es la palabra mi Señor. El Salvador respondió de nuevo diciéndole a María, bien dicho María, pura y espiritual. Esa es la solución de la palabra. 422, capítulo 131 María continuó diciendo, mi Señor, ¿el dragón de las tinieblas viene a este mundo o no? De la luz del sol y las tinieblas del dragón. El Salvador respondió diciendo a María, cuando la luz del sol está por encima del mundo oculta las tinieblas del dragón, pero si el sol está debajo del mundo, entonces las tinieblas del dragón permanecen como velos del sol y su hálito cae sobre el mundo por la noche en forma de humo, es decir, que si el sol recogiera sus rayos a sí mismo, el mundo no sería capaz de soportar las tinieblas del dragón en su verdadera forma, de otro modo sería disuelto e iría a su ruina total. Cuando el Salvador dijo esto,
María continuó diciendo, mi señor, aún debo preguntarte algo más y espero que no me lo ocultes. Dinos, ¿quién compele al hombre a pecar? El Salvador respondió diciéndole a María, son los arcontes del destino los que compelen al hombre a pecar. Y María respondió diciéndole al Salvador, mi señor, probablemente los arcontes, ¿no descienden al mundo a compeler al hombre a pecar? De la copa del olvido. El Salvador respondió diciendo a María, ellos no descienden al mundo en esa forma. Sin embargo, cuando un alma antigua está a punto de descender por medio de ellos, entonces los arcontes de ese gran destino que están en la cabeza de los aeones, que es la región conocida como el reino de Adamas, la cual es esa región que está enfrente de la Virgen de Luz, le dan al alma antigua una copa del olvido hecha con el germen de la maldad y llena de toda clase de deseos y olvidos. Inmediatamente cuando esa alma haya bebido de la copa, se olvida de todas las regiones que ha visitado y de todos los castigos por los que ha pasado. Del espíritu falso. Y esa copa del agua del olvido se convierte en un cuerpo fuera del alma, que se parece al alma de todas sus formas y actúa como ella. Esta es llamada el espíritu falso. De la creación de una nueva alma. Si por el contrario, es un alma nueva que ellos han extraído del trabajo de los arcontes y de las lágrimas de sus ojos o más bien del aliento de sus bocas, en una palabra, si esta es una de las almas nuevas o si es una del trabajo de los arcontes, entonces los 5 grandes arcontes del destino toman el trabajo de todos los arcontes de sus aeones, lo modelan, lo dividen y hacen de él una alma. O si es desecho de la purificación de la luz, Melchizedek lo toma entonces de los arcontes. Los 5 grandes arcontes del destino modelan simultáneamente el desecho, lo dividen y hacen de él almas diferentes 423, para que cada uno de los arcontes de los aeones deposite su parte dentro del alma. Por esta razón lo modelan juntos para que todos puedan tener parte en ella. Y los 5 grandes arcontes, si lo dividen y convierten en almas, lo extraen del trabajo de los arcontes. Pero si es uno de los del desecho de la purificación de la luz, entonces Melchizedek, el gran receptor de la luz, toma el desecho de los arcontes, o si es de las lágrimas de sus ojos o del aliento de sus bocas, en una palabra, extraído de tales almas, cuando los 5 arcontes lo dividen y lo convierten en almas diferentes, o más bien si es una alma antigua. El arconte que está en la cabeza de los aeones mezcla la copa del olvido con el germen de la maldad y la mezcla con cada una de las almas nuevas en el momento de estar en la región de la cabeza. Y esa copa del olvido se convierte en el espíritu falso para esa alma y aguarda el momento oportuno fuera del alma, convirtiéndose en una vestidura para ella y con mucha semejanza en toda forma, siendo como una envoltura en el exterior del soplo del poder. Y los 5 grandes arcontes del gran destino de los aeones y el arconte del disco del sol y el arconte del disco de la luna soplan en el corazón de esa alma y surge de ellos una parte de mi poder que el último auxiliar ha depositado en la mezcla. Y la parte de ese poder permanece dentro del alma, desencadenada y existiendo sobre su propia autoridad para la economía por la cual ha sido intercalada, para darle entendimiento al alma con el objeto de que siempre pueda buscar las obras de la luz de las alturas. Y ese poder es como las variedades del alma en cada forma y se asejena a ella. Este no puede estar fuera del alma sino que permanece dentro de ella tal como lo he ordenado, desde el principio. Cuando resolví vertirla en el primer mandamiento, le ordené que permaneciera fuera, dentro, de las almas para la economía del primer misterio. Jesús promete revelarlo todo detalladamente. Y así os diré en la expansión del universo todas estas palabras relativas al poder y al alma, según los tipos en que sean modelados o los arcontes que las modelan, y las diferentes variedades de las almas. Y así os diré en la expansión del universo cuántos son los que las modelan. Y os diré el nombre de todos ellos. Y os diré cómo el espíritu falso y el destino han sido preparados. Y os diré el nombre del alma antes de que sea purificada y además su nombre al ser purificada y al hacerse pura. Y os diré el nombre del espíritu falso y os diré el nombre del destino. Y os diré el nombre de todas las ataduras con las que los arcontes atan al alma con el espíritu falso.
Y os diré el nombre de todos los liturgos que modelan al alma en los cuerpos del alma en el mundo y os diré la forma en que las almas son modeladas. Y os diré el tipo de cada una de ellas, y el tipo de las almas de los hombres y de las aves y de los animales salvajes y de los reptiles. Y os diré el tipo de todas las almas y de los arcontes que han sido enviados al mundo para que vosotros seáis perfeccionados en la gnosis. Todo esto os diré en la expansión del universo. Y después os diré por qué todo esto ha sucedido. Del poder de la luz y el espíritu falso. Prestad atención que voy a hablaros sobre el alma de acuerdo con lo que os he mencionado. Los 5 grandes arcontes del gran destino de los aeones y los arcontes 424, del disco del sol y los arcontes del disco de la luna soplan dentro del corazón de esa alma y de ellos emana una parte de mi poder, tal como os lo he dicho. Y la parte de ese poder permanece dentro del alma con el objeto de que ésta pueda mantenerse en pie. Y colocan al espíritu falso fuera del alma, vigilándolo y designándolo a ella. Y los arcontes lo atan al alma con sus sellos y sus lazos, y lo unen a ella para que siempre pueda controlarla a fin de que constantemente cometa sus injurias e iniquidades y sea su esclava permaneciendo bajo su dominio en los cambios de cuerpo, y la sellan a él para exponerla a todos los pecados y deseos del mundo. Los padres que debemos abandonar. Por esta causa he traído los misterios a este mundo para desatar todos los lazos del espíritu falso y todos los sellos atados al alma, esos misterios que liberan al alma de sus padres los arcontes y las transforman en luz sutil para conducirla hasta el reino de su Padre, el primer principio, el primer misterio, eternamente. Por esta causa os he dicho en ese entonces, debéis abandonar vuestros padres, los arcontes del destino, para que yo pueda convertiros en hijos del primer misterio eternamente. 425, capítulo 132. Salomé duda. Y cuando el Salvador dijo esto, Salomé se adelantó y dijo, mi señor, si nuestros padres son los arcontes, porque la ley de Moisés establece que, el que abandone padre y madre dejadlo que perezca. ¿No establece así la ley un principio? Y cuando Salomé dijo esto, una fuerte luz sobresalió en María Magdalena y dirigiéndose al Salvador le dijo, mi señor, permíteme explicar a mi hermana Salomé la solución de lo que ha hablado. Sucedió entonces cuando el Salvador oyó a María decir estas palabras que la llamó exaltada y bienaventurada y respondiéndole le dijo, te ordeno María que des la solución a la palabra que Salomé ha pronunciado. María satisface la duda de Salomé. Cuando el Salvador dijo esto, María se adelantó hacia Salomé y abrazándola le dijo, mi hermana Salomé, de acuerdo a las palabras que has pronunciado, escrito está en la ley de Moisés, el que abandone padre y madre dejadlo que perezca. Por consiguiente mi hermana Salomé, la ley no ha establecido eso refiriéndose al alma, ni al cuerpo, ni al espíritu falso, porque todos estos son hijos de los arcontes y surgen de ellos. La ley ha dicho esto refiriéndose al poder que ha emanado del Salvador y que es el íntimo dentro de nosotros hoy en día. Además, la ley ha dicho, el que permanece fuera del Salvador y todos sus misterios, que son sus padres, no solo perecerá sino que irá a su ruina y a su destrucción. Cuando María dijo esto, Salomé se adelantó hacia María y la abrazó de nuevo diciéndole, el Salvador tiene facultad de hacerme entender como a ti misma. Y aconteció cuando el Salvador escuchó las palabras de María, que la llamó altamente bendita. Y el Salvador le respondió en medio de sus discípulos diciéndole, escucha María, ¿quién es el que compele al hombre a pecar? Del cargo otorgado al espíritu falso. Los arcontes sellan el espíritu falso al alma, para que ésta no lo inquiete constantemente, obligándolo a cometer toda clase de pecados e iniquidades. Por otra parte ordenan al espíritu falso diciéndole, si el alma sale del cuerpo, no la perturbes porque ha sido destinada y transferida a todas las regiones de los juicios, región por región, a causa de todos los pecados que tú has hecho que cometa para ser castigada en todas las regiones de los juicios y no pueda ascender a la luz y retorne a los cambios de cuerpo. En una palabra, ellos ordenan al espíritu falso diciéndole, no la perturbes en ningún momento si no pronuncia los misterios y desata todos los sellos y todos los lazos con los cuales te hemos atado a ella.
Perisi pronuncia los misterios y deshace todos los sellos y todos los lazos y pronuncia la apología de la región. Dejadla libre porque pertenece a aquellos de la hoz de las alturas y se ha convertido en una extraña para nosotros y para ti, y tú no podrás posesionarte de ella de ese momento en adelante. Si por el contrario, ella no pronuncia los misterios que permiten la aniquilación de vuestros lazos y vuestros 426 sellos y las apologías de la región, entonces posesiónate de ella y no dejes que salga, tú la transferirás a los castigos y a todas las regiones de los juicios por todos los pecados que le habéis hecho cometer. Después de esto condúcela ante la Virgen de la Luz, quien la enviará una vez más al circuito del cargo otorgado a los servidores. Los arcontes del gran destino de los aeones entregan el alma al espíritu falso, y los arcontes convocan a los servidores de sus aeones hasta el número de 365 y les entregan el alma y el espíritu falso que se encuentran atados uno con el otro. El espíritu falso está por fuera del alma, y la mezcla del poder es lo interno, estando los dos dentro de ella para que puedan sostenerse porque es el poder que los mantiene erguidos a los dos. Y los arcontes ordenan a los servidores, diciéndoles, este es el tipo que debéis poner en el cuerpo de materia del mundo. Y por cierto ellos responden, poned la mezcla del poder que es lo interno del alma, dentro de todas ellas, las almas, para que puedan erguirse, ya que ésta les da su rectitud, y después del alma poned al espíritu falso. La concepción. Así es como ordenan a sus servidores para poder depositarla en los cuerpos del antitipo. Y siguiendo este modelo los servidores de los arcontes traen al mundo, el poder, el alma y el espíritu falso y los vierten en el mundo de los arcontes de en medio. Los regidores de en medio buscan al espíritu falso y también al destino, cuyo nombre es Moira, que conduce al hombre hasta la muerte que se le ha señalado y que ha sido atada al alma por los arcontes del gran destino. Y los servidores de la esfera vinculan el alma, el poder, el espíritu falso y el destino y los dividen en dos partes y buscan por el hombre y la mujer a quienes han señalado para que éstos puedan enviarlos a ellos. Y dan una porción al hombre y otra porción a la mujer en sus alimentos o en un soplo de aire o en el agua o en cualquier otro líquido que beban. Todo esto os lo diré, tal como las especies de cada alma y su tipo, la forma en que penetran en los cuerpos, ya sea de hombres, de aves, de animales, de bestias salvajes, de reptiles o de todas las especies que existen en el mundo. Os diré su género y en qué tipo penetran en los hombres, esto os lo diré en la expansión del universo. De la compulsión de los padres. Así pues, cuando los servidores de los arcontes dan una porción a la mujer y la otra al hombre en la forma que ya os he dicho, secretamente los compelen aunque estén separados uno del otro por una gran distancia, para que se pongan de acuerdo en el mundo. Y el espíritu falso que está en el hombre viene a la parte que está entregada al mundo en la materia de su cuerpo y lo alza para depositarlo en el vientre de la mujer, en la porción o parte, que está entregada a la simiente de maldad del proceso de gestación. Y en ese momento los 365 servidores de los arcontes acuden a su vientre y lo convierten en su morada. Los servidores unen las porciones una con la otra y retiene la esencia de todos los alimentos que come y bebe en su vientre hasta por 427, 40 días. Y después de 40 días mezclan la esencia del poder de todo el alimento y lo revuelven bien en el vientre de la mujer. Después de estos 40 días pasan otros 30 días más, construyendo sus miembros a la imagen del cuerpo del hombre, cada uno construye un miembro. Yo os diré de los liturgos que lo construyen, en la expansión del universo. De la encarnación del alma. Después que los servidores han terminado en 70 días el cuerpo completo con todos sus miembros, invocan en primer término al espíritu falso, después al alma y más tarde a la mezcla del poder dentro del alma. Al destino lo colocan aparte de todos porque no está mezclado con ellos sino siguiéndolos y acompañándolos. De la sellada del plasma. Más tarde los servidores lo sellan uno tras otro con todos los sellos que los arcontes les han señalado. Y sellan el día en que levantaron su morada en el vientre de la mujer, lo sellan en la mano izquierda del plasma. Y en la mano derecha sellan el día en que completaron el cuerpo.
y sellan el día en que los arcontes se los han entregado, en medio del cráneo del cuerpo del plasma. Y sellan en el lado izquierdo del cráneo del plasma, el día en que el alma se ha liberado de los arcontes. Y sellan a la derecha del cráneo del plasma, el día en que mezclan los miembros y los separan para el alma. Y el día en que han atado el espíritu falso al alma lo sellan atrás del cráneo del plasma. Y el día en que los arcontes han depositado el poder en el cuerpo, lo sellan en el cerebro que está en medio de la cabeza del plasma como también dentro del corazón. Y el tiempo que el alma tendrá en el cuerpo lo sellan en la frente del plasma. Así es como sellan todos los sellos en el plasma. Y os diré el nombre de todos estos sellos en la expansión del universo, y después de la expansión del universo os diré por qué todo esto ha acontecido y si podéis comprenderlo. Yo soy ese misterio. Así pues, los servidores perfeccionan al hombre completo y a todos los sellos con los que sellan al cuerpo. Los servidores tienen consigo toda la particularidad de los sellos y la traen a todos los arcontes retributivos que están por encima de los castigos de los juicios y estos la entregan a sus receptores para que puedan conducir sus almas, fuera de los cuerpos. Ellos les entregan la particularidad de los sellos para que conozcan el momento en que han de conducir a las almas fuera de los cuerpos y para que sepan el momento en que han de hacer que nazca el cuerpo y enviar a los servidores que estén cerca de ella y la sigan, dando testimonio de todos los pecados que cometa, por amor a la forma y el modo de cómo habrán de castigarla en el juicio del destino. Y cuando los servidores han entregado la particularidad de los sellos al arcontes retributivos, estos vuelven a la economía de sus ocupaciones que les son señaladas a través de los arcontes del gran destino. Y cuando el número de meses para el nacimiento del niño está completo, éste nace. Pequeña es la mezcla del poder en él y pequeña es el alma, pequeño también el espíritu falso. El destino por el contrario es grande porque no está mezclado con el cuerpo para su economía, sin embargo sigue detrás del alma, del cuerpo y del espíritu falso hasta el momento en que ésta surja del 428, cuerpo a causa del tipo de muerte por la que deberá desencarnar el cuerpo de acuerdo al desencarne señalado para él por los arcontes del gran destino. De cómo un hombre encuentra su muerte. Si habrá de morir por un animal salvaje, el destino conduce a la bestia contra él hasta que lo mate, o si habrá de morir por una serpiente, o por desgracia caer en un abismo, o si habrá de suicidarse, o ahogarse o por cualquier otra muerte que puede ser peor o mejor que estas. En una palabra, es el destino quien impulsa su muerte sobre él. Este es el trabajo del destino y no tiene otra finalidad sino esa. Y el destino persigue al hombre hasta el día de su muerte. 429, capítulo 133 Y María respondió diciendo, entonces a todos los hombres que pueblan la faz de la tierra, habrá de sucederles lo que está señalado por los arcontes del destino, sea esto bueno o malo, de pecado, de vida o de muerte. No hay salvación del destino. Y el Salvador respondió diciéndole a María, amén os digo, todo lo que está señalado por el destino para cada uno, le sucede, ya sea esto bueno o malo. De las llaves de los misterios. Por esta causa he traído las llaves de los misterios del reino de los cielos, de otra manera nadie podría ser salvo. Porque sin los misterios ninguno entraría en el reino de la luz aunque fuera justo o pecador. Así pues, por esta causa he traído al mundo las llaves de los misterios, para poder liberar a los pecadores que han tenido fe en mí y me han escuchado, y liberarlos de los lazos y de los sellos de los aeones de los arcontes y atarlos a los sellos y las vestiduras y las órdenes de la luz, para que aquel que yo libere en el mundo sea liberado en las alturas y para que aquel que yo vincule en el mundo a los sellos y a las vestiduras y a las órdenes de la luz, sean enlazados en la tierra de la luz a las órdenes de las herencias de la luz. Para bien de los pecadores, me he separado en esta hora y les he traído los misterios para liberarlos de los aeones de los arcontes y vincularlos a las herencias de la luz. Y no solamente los pecadores sino también los justos con el fin de que conozcan los misterios y puedan ser llevados a la luz, ya que sin los misterios no podrían ser conducidos a la luz. Los misterios son para todos los hombres. Por esta causa no los he ocultado sino que los he pregonado claramente y en voz alta,
Y no he separado a los pecadores solamente sino que he pregonado en voz alta para todos, a justos y pecadores diciéndoles, el que busca encuentra, tocad y se os abrirá, porque el que busca la verdad la encontrará y al que toca se le abrirá. Porque yo he dicho a todos los hombres, buscad los misterios del reino de la luz que os purificarán, os perfeccionarán y os conducirán hacia la luz. Una profecía de Juan el Bautista. Por esta razón Juan, el Bautista, profetizó refiriéndose a mí diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, más poderoso que yo, su aventador en su mano está y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El poder de Juan profetizó refiriéndose a mí sabiendo que yo traería los misterios al mundo para purificar los pecados de los pecadores que tengan fe en mí y que me escuchan y convertirlos en luz purificada y conducirlos hacia la luz. 430, capítulo 134. Después que Jesús dijo esto, María respondió diciendo, mi Señor, si los hombres en su búsqueda se encuentran con las doctrinas del error, ¿cómo harán para saber si estas son las tuyas? El Salvador respondió diciéndole a María, yo os he dicho en otro tiempo, sed como el hábil cambista de moneda, tomad lo bueno y desechad lo malo. El criterio de ortodoxia. Así pues, decid a todos los que anhelan la divinidad, si el viento del norte sopla, vosotros sabéis que hará frío, si el viento del sur sopla sabréis que hará ferviente calor. Por lo tanto decidles, si habéis conocido la faz del cielo y de la tierra por los vientos, conoceréis también con exactitud a todo aquel que venga a vosotros proclamando la divinidad, ya sea porque sus palabras armonicen y se ajusten a las palabras con que yo os he hablado ante 2 o 3 testigos o porque armonicen con la dirección del viento y de los cielos y de los circuitos y de las estrellas y, de los veedores de luz y de toda la tierra y lo que hay en ella y de todas las aguas y lo que hay en ellas. Decidles entonces, aquellos que vengan a vosotros y que sus palabras armonicen y se ajusten en la gnosis completa con aquellas palabras que yo os he dicho, lo recibiré como si fueran nuestros. Esto es lo que debéis decir a los hombres cuando les prediquéis que deben cuidarse de las doctrinas del error. Los libros de Jehú. Así pues, para bien de los pecadores yo me he desdoblado a mí mismo para venir al mundo y salvarlos. Porque aún los justos que no han obrado mal ni han pecado, necesitan conocer los misterios que están en los libros de Jehú, los cuales he hecho que Enoc los escriba en el paraíso al dialogar con él sobre el árbol de la gnosis y sobre el árbol de la vida, haciendo que los depositara en la roca Ararad y coloqué el arconte Calapataurot, que está sobre Skemut sobre cuya cabeza se posa el pie de Jehú y quien rodea todos los aeones y destinos. He colocado ese arconte como guardián de los libros de Jehú a causa del diluvio y para que ninguno de los arcontes los codicien y los destruyan. Estos os los daré cuando os haya hablado de la expansión del universo. Cuando el Salvador dijo esto, María le respondió diciendo, mi Señor, ¿quién es pues el hombre que no ha pecado y que sea puro de iniquidades? Porque si es libre de un pecado, no podrá serlo de otro a fin de que pueda encontrar los misterios que están en los libros de Jehú. Porque yo digo, un hombre en este mundo no está libre de pecados porque si es libre de uno, no podrá serlo de otro. Pocos cumplirán con el misterio del primer misterio. El Salvador respondió diciéndole a María, os digo, encontrarán 1 entre 1000 y 2 entre 10.000 para el cumplimiento del misterio del primer misterio. Esto os lo diré cuando os haya explicado la expansión del universo. Por esta razón me he desdoblado a mí mismo y he traído los misterios al mundo, porque todos están bajo el dominio del pecado y necesitados del don de los misterios. 431, capítulo 135. María respondió diciéndole al Salvador, mi Señor, ¿había penetrado en la luz alguna alma antes que vinieras a la región de los arcontes y antes que bajaras al mundo? Ninguna alma había penetrado en la luz antes de la llegada del primer misterio. El Salvador respondió diciéndole a María, amén, amén os digo, antes de mi llegada al mundo ninguna alma había penetrado en la luz. Y ahora que he llegado, he abierto las puertas de la luz. Y ahora que he llegado, he abierto las puertas de la luz y los caminos que conducen a la luz. Por consiguiente, que reciba los misterios y penetre en la luz aquel que los merezca. María continuó diciendo,
mi señor, yo he escuchado que los profetas han penetrado en la luz. De los profetas el Salvador continuó diciéndole a María, amén, amén os digo, ningún profeta ha penetrado en la luz, sin embargo los arcontes de los aeones han discutido con ellos fuera de los aeones y les han entregado los misterios de estos. Y cuando llegué a la región de los aeones, convertí a Elías enviándolo al cuerpo de Juan, el Bautista, y el resto también los convertí en cuerpos idóneos para que hallaran los misterios de la luz y penetrarán y heredarán el reino de la luz. De los patriarcas a Abraham, a Isaac y a Jacobo por otro lado, les he perdonado todos sus pecados e iniquidades y les he otorgado los misterios de la luz en los aeones y los he puesto en la región de Yabraot y de todos los arcontes que se han arrepentido. Y cuando yo vaya hacia las alturas y esté a punto de partir hacia la luz, me llevaré sus almas. Pero en verdad os digo María, ellos no irán a la luz antes que me lleve sus almas y las de sus hermanos. De las almas justas desde Adán hasta Jesús. El resto de los patriarcas y de los justos desde los días de Adán hasta nuestros días, que estaban en los aeones y en todas las órdenes de los arcontes cuando llegué a la región de los aeones, los he transformado por medio de la Virgen de la Luz en cuerpos que serán perfectos, esos que encuentran los misterios de la luz. Entrarán y heredarán el reino de la luz. María respondió diciendo, bienaventurados somos entre todos los hombres por las cosas esplendorosas que nos ha revelado. El Salvador respondió diciendo a María y a todos sus discípulos, aún revelaré a todos vosotros los esplendores de los cielos, desde los interiores hasta los exteriores de los exteriores para que seáis perfectos en toda gnosis y en toda plenitud y en la altura de las alturas y en las profundidades de las profundidades. 432. Los discípulos saben firmemente que Jesús es el gran iniciador. Y María continuó diciéndole al Salvador, mi Señor, hemos conocido en forma abierta, exacta y clara, que tú has traído las claves de los misterios del reino de la luz que eximen los pecados de las almas, las purifican y las transforman en luz sutil para conducirlas a la luz. Postdata, una parte de los volúmenes del Salvador. 433, capítulo 136. Los discípulos se reúnen en torno a Jesús. Y aconteció cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y resucitó de entre los muertos al tercer día, que sus discípulos se reunieron en torno a él y venerándolo le dijeron, Nuestro Señor ten misericordia de nosotros porque hemos abandonado padre y madre y al mundo entero por seguirte. En ese momento Jesús se paró con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo una invocación diciendo así, Escuchadme Padre mío, Padre de toda paternidad, luz infinita, aeoia sinoter ternopsnopsiter zagoure pagourenet momaot nepsiomaot marachazato barraba utarnachachan zorocotora ieu, Geu, Sabaot. La agrupación de los discípulos. Y mientras Jesús decía esto, Tomás, Andrés, Santiago y Simón el Canaíta, estaban hacia el oeste con sus rostros volteados hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur volteados hacia el norte y el resto de los discípulos y discípulas se colocaron detrás de Jesús. Y solamente Jesús se paró en el altar. La interpretación de Iao. Y Jesús hizo la invocación volteándose hacia los 4 puntos cardinales con sus discípulos, los cuales estaban ataviados con vestiduras de lino, y decían, Iao 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 cuya interpretación es esta, Iota, porque el pleroma ha surgido, Alfa, porque regresará de nuevo a sí mismo, Omega, porque la consumación de toda la integridad se realizará. Jesús continúa invocando. Y tan pronto cuando Jesús había dicho esto, agregó, y aftamo una hermanour, es decir, oh, Padre de todas las paternidades de esos infinitos, escúchame por amor a mis discípulos a quienes he conducido hasta ti, para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad y concédeme todas las cosas por las que te invoco pues en verdad yo conozco el nombre del Padre del tesoro de la luz. El Apocalipsis de los cielos. De nuevo Jesús es decir Averamente hizo la invocación pronunciando el nombre del Padre, del tesoro de la luz y dijo, que todos los misterios de los arcontes y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes y todas las obras del Dios invisible a gran machamare y de barbelo se acerquen a, de ella, por un costado y se retiren por la derecha. Y en ese momento,
Todos los cielos giraron hacia el oeste y todos los aeones y la esfera y sus arcontes y todos sus poderes se precipitaron hacia el oeste a la izquierda del disco del sol y del disco de la luna. Las formas del disco del sol y de la luna. 434, y el disco del sol era un gran dragón cuya cola estaba en su boca que llegaba hasta las 7 potestades de la izquierda, de las que 4 tenían la forma de caballos blancos que lo arrastraban. Y la base de la luna tenía el tipo de una nave con 2 dragones macho y hembra que la guiaban y 2 toros blancos que la arrastraban. La figura de un infante estaba en la popa de la luna que guiaba a los dragones quienes robaron la luz de los arcontes. Y en su proa se percibía la cara de un gato. Y el mundo entero y las montañas y los mares desaparecieron juntos por el oeste a la izquierda. Jesús y sus discípulos son transportados a los senderos de en medio. Y Jesús y sus discípulos permanecieron en medio de una región celestial sobre las vías del camino de en medio que descansa debajo de la esfera. Y llegaron a la primera jerarquía del sendero de en medio. Y Jesús permaneció en el aire de su región con sus discípulos. Los discípulos dijeron a Jesús, ¿cuál es esta región en la cual nos encontramos? De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos. Y Jesús les dijo, estas son las regiones del sendero de en medio. Porque sucedió cuando los arcontes de Adama se rebelaron y persistentemente y se confregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos, que Jehú el padre de mi padre, surgió de la derecha y los ató a la esfera del destino. Porque hay 12 aeones de los que Sabaot, el Adamas, gobernó sobre 6 y su hermano Yabraot, gobernó sobre los otros 6. En ese entonces Yabraot con sus arcontes tenía fe en los misterios de la luz y eran activos en dichos misterios y abandonaron el misterio de la cohabitación, pero Sabaot, el Adamas, y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación. Y cuando Jehú, el padre de mi padre, vio que Yabraot tenía fe, lo retiró junto con todos los arcontes que habían tenido fe en él, tomó fuera de la esfera y lo condujo hacia un aire purificado en presencia de la luz del sol entre las regiones de los de en medio y de las regiones de las divinidades invisibles. Y lo situó con los arcontes que habían tenido fe en él. Y condujo a Sabaot, el Adamas, y a sus arcontes que no habían sido activos en los misterios de la luz, sino que habían estado persistentemente activos en los misterios de la cohabitación y los ligó a la esfera. De las jerarquías de los arcontes no arrepentidos y los nombres de sus 5 regentes. Ató 1800 arcontes en cada aeón, y estableció 360 sobre ellos, y dispuso otros 5 arcontes supremos como amos sobre los 360 y sobre todos los regidores o arcontes confinados, los cuales son conocidos por todo el 435 mundo con estos nombres. El primero es llamado Cronos, el segundo Ares, el tercero Hermes, el cuarto Afrodita, el quinto Zeus. 436, capítulo 137. De los poderes que Jehú destinó a los 5 regentes. Jesús continuó diciendo, escuchad con atención que os diré su misterio. Aconteció entonces cuando Jehú los había atado así, que hizo brotar una fuerza del gran invisible y la destinó al llamado Cronos. E hizo brotar otra fuerza de Ipsantacooncaincoukeuc, quien es uno de los 3 triples poderes divinos, y la destinó a Ares. E hizo brotar otra fuerza de Caincook, que también es uno de los 3 triples poderes divinos, y la destinó a Hermes. Y de nuevo hizo brotar otra fuerza de Pistis, la Sofía, hija de Barbelo, y la destinó a Afrodita. De las funciones de Zeus, el regente principal. Además se dio cuenta que necesitaban un timón para guiar al mundo y a los aeones de la esfera, para que no hicieran naufragar el mundo en sus perversidades. Fue en medio e hizo brotar una fuerza del pequeño Sabaot, el magnánimo, el de en medio y la destinó a Zeus por ser un regente digno, para que pudiera conducirlos con su bondad. Y así estableció el círculo de su orden que emplearía 3 meses en cada aeón confirmando que podía liberar a todos los arcontes del mal de sus perversidades. Y le dio los aeones que están frente a los de Hermes, para su morada. De los incorruptibles nombres de los regentes. Os he dicho por primera vez los nombres de estos 5 grandes arcontes con los que la humanidad suele llamarlos.
Escuchad con atención que yo también os diré sus incorruptibles nombres, los cuales son estos.